compartir este tiempo de palabra a mi hermano el profeta Daniel Figueroa, que lo recibimos con un aplauso. Estamos en la serie Activando Temporada. Estamos en la serie Activando Temporada. Reciba la palabra. Gracias. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Colóquese sobre sus pies un momento más. Un momento más allí. Cierra tus ojos. Prepara tu espíritu en esta mañana para lo que Él quiere hablar. Dile, Señor, aquí estamos. Aquí estamos, Señor, delante de ti. Porque te necesitamos. Te necesitamos como el aire que respiramos, Señor. Y hoy hablamos por medio de la palabra que se activa una nueva temporada. ¿Cuántos lo creen? Diga conmigo, nueva temporada. ¿Cuántos creen que este año el Señor va a activar una nueva temporada? ¿Cuántos creen que el Señor nos va a llevar a una nueva dimensión? ¿Cuántos creen que el Señor trae un nuevo depósito? ¿Cuántos odres nuevos están preparados hoy? Porque hay que romper el odre viejo para que el aceite nuevo, el aceite de la unción, su presencia se manifieste en nuestras vidas. Levante su mano y dígale, Señor, aquí estamos. Te necesitamos. Porque nada, diga conmigo, nada, absolutamente nada puedo hacer fuera de ti. Dile a Él, porque nada soy sin ti. Dile en esta mañana, te reconozco, Señor, que necesitamos de tu palabra, porque tan solo una palabra bastará para cambiar mi temporada. Amén. ¿Cuántos reciben en esta mañana? Dele gracias al Señor allí. Gracias, Señor, por este tiempo. Y colocamos este tiempo en tus manos, bajo la guianza de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar allí. Quiero que abra su Biblia en Lucas capítulo 5, versículo del 1 al 11. Y quiero enfocarme cuando Jesús empieza en busca de sus discípulos, cómo el Señor llama y escoge a Pedro. Y la palabra de Dios dice en Lucas capítulo 5, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era ¿de quién? ¿De quién era esa barca? De Simón. Le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada, diga conmigo, y nada hemos pescado. Mas en tu palabra, diga conmigo, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho,
encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas. Diga conmigo, llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Y viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas. Diga conmigo, no temas. Desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Que el Señor añada bendición a su palabra. Si entramos en contexto, lo que la palabra dice es que Jesús ya tenía un reconocimiento. La gente lo buscaba para escuchar la palabra. Y dice que él se encontraba ¿en dónde? ¿En dónde se encontraba Jesús? Junto al lago de Genesaret. Pero dice que el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Pero dice, él vio, diga conmigo, él vio dos barcas que estaban cerca a la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Entonces, Jesús se une a esa barca y los pescadores ya no estaban en la barca porque estaban ¿qué? Extendiendo sus redes. ¿Qué había pasado allí? Ellos habían tratado de pescar toda la noche, dieron su mejor esfuerzo, dieron todo de sí, sus talentos, su conocimiento, su arte, pero no habían pescado nada. Qué frustrante escena, ¿cierto? Usted toda la noche trabajó y se esforzó y trató y lo intentó y no logró nada, y ahora lo que estaba sucediendo allí era que se habían bajado de las barcas, estaban extendiendo sus redes y limpiándolas porque no habían pescado nada. Pero dice la palabra de Dios que Jesús, entrando en una de las barcas, la cual era ¿de quién? De Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca ¿a quiénes? A la multitud. Y cuando terminó de hablar, imagínense, Jesús estaba allí predicando en la barca de Simón Pedro, y cuando terminó de hablar, imagínense un mensaje de 1 hora, y Pedro cansado, Pedro aburrido, porque ya estaba limpiando sus redes para irse a casa. ¿Estaba contento Pedro? ¿Estaba alegre? Era un Pedro que estaba frustrado porque no había logrado el objetivo. Pero cuando Jesús termina de hablarle a la multitud, le dice: Pedro, boga mar adentro. ¿Qué le contestó Pedro? No, hablemoslo humanamente. Si usted está cansado, usted está triste, usted está frustrado y alguien le dice: vuélvalo a intentar, camine y vamos otra vez a remar, ¿tú qué harías? Humanamente, dilo. Y conocemos el carácter de Pedro, ¿cierto? Pedro era tremendo. Pero ¿qué dice? Hay algo importante, y es que Jesús le dice: Pedro, boga mar adentro. Pero el Señor le dice:
solamente porque tú me lo dices, por tu palabra, yo lo haré. ¿Tú te imaginas que has intentado crear una empresa? ¿Tú te imaginas que has intentado crear un ministerio, que has intentado hacer de todo y en tus fuerzas no has logrado nada? ¿Te imaginas años de esfuerzo, años de trabajo, años de dedicación y que en una noche tú no logres traer el alimento a tu casa? ¿Te imaginas un momento donde alguien te dice, oye, ese negocio que iniciaste y que fracasaste, vuélvelo a intentar? ¿Tú qué harías? ¿Llenarías de argumentos la situación porque tú le dices que yo ya lo intenté? Ya hice la planeación, ya hice la estrategia, ya hice el mercadeo, todo lo que tenía que hacer, el marketing, y no funciona. ¿Cómo me dices que lo vuelva a hacer? Pero hay algo diferente en este momento, y es que ahora Jesús hace parte de la historia. Y Jesús le da la palabra ¿a quién? A Pedro, y le dice, vuelve a echar tu red. ¿A cuántos el Señor les está diciendo, vuelve a intentarlo? No importa cuántas veces hayas fracasado, no importa cuántas veces lo hayas intentado, ahora el Señor te está diciendo, vuelve a hacerlo. Echa tu red. Y Pedro vuelve y le dice, porque tú me lo estás diciendo y porque tú me lo estás ordenando, lo voy a hacer solamente. Diga conmigo, obediencia. Y Pedro echa la red. Y cuando echa la red, se da cuenta que en el mismo lugar donde en la noche anterior lo había intentado 1,000 veces y no había nada, ahora había algo diferente. ¿Y qué sacó Pedro de allí? ¿Qué sacó Pedro de allí del agua? No, la palabra. Esto quiere decir que Jesús es la palabra. Le dio la orden a Pedro y por el poder de la palabra existieron los peces. Dice la palabra que en el principio nada estaba y por el poder de la palabra todo existió. Cuando Jesús viene a tu vida y te da una palabra, diga conmigo, una palabra puede cambiar tu temporada. Una palabra de Jesús puede cambiar tu vida para siempre. Y por más que no hay nada en el desierto, por más que hayas intentado pescar en esa misma zona y no había nada, por el poder de la palabra es que existe la multiplicación de los peces. Nada de lo que hagas en tu vida, si Jesús no está en el asunto, nada va a suceder. Pero ahora Jesús, que era el verbo, dice San Juan capítulo 1, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era ¿quién? Dios. La misma palabra encarnada en un hombre estaba dándole la palabra a un pescador humilde y sencillo que necesitaba una palabra para cambiar su temporada. Ahora, Pedro empieza a alar la red, dice que ya se rompían las redes. Y yo declaro que sobre tu vida va a haber abundancia, va a haber multiplicación, a tal punto que te vas a tener que preparar, porque si tu empresa era pequeña te vas a tener que extender y conseguir nuevas redes, porque lo que viene es mayor por causa de la palabra. Porque lo que viene es mayor por causa de la obediencia a la palabra. Aquí no hay trucos de éxito, superación personal, que te digan, repite conmigo. ¿Ah? Acá sencillamente estamos hablando de un encuentro con Jesús. Un encuentro con Jesús lo cambia todo. Y dice la palabra que cuando empezaron a jalar la red le tocó llamar a ¿quiénes?
a los otros discípulos, a Jacobo, a Juan, a todos los que estaban allí, vengan, ayúdenme. Y trajeron otra barca y dice la palabra que las dos barcas se llenaron a tal punto que las barcas se hundían. Porque cuando Dios habla de multiplicación y cuando Dios habla de bendecirte, Él te va a saciar de tal manera que tu barca se va a hundir de la abundancia y la bendición y no vas a tener cómo apararla. Así que deja de estar hablando de escasez. Deja de estar hablando de ruina y pobreza en tu casa. Créele a Dios por la palabra y aun cuando el día y la noche haya sido el peor y haya sido el más malo y no haya habido nada, necesitas a Jesús para que cambie tu temporada. Luego dice la palabra que Pedro cayó ¿de qué? De rodillas. Algo se quebrantó, diga conmigo, algo se quebrantó. Y le dijo, Señor, apártate de mí porque yo soy un pecador. Pero el Señor le dijo, no temas, porque desde ahora serás pescador de hombres. ¿Y qué dice la palabra? Que Pedro dejó sus redes, dejó su barca, lo dejó todo por seguir ¿a quién? A Jesús. ¿Usted se imagina el problema que se formó porque Pedro necesitaba los peces para sustentarse? Ahora hay dos barcas llenas de peces y Pedro se va y lo deja todo. ¿Se imagina la gente y los demás pescadores peleando por ese pescado? Diciendo, esto es mío, no, esto es mío, no. Y peleando por algo que se pudre, por algo que es pasajero. Pero Pedro entendió que él debía buscar lo eterno y dejar lo que se pudre y lo que es pasajero para después. Aló, escuche esto. Muchos de nosotros estamos detrás de lo que es pasajero, de las riquezas de este mundo, de los afanes de este mundo. Queremos tenerlo todo y desperdiciamos nuestra vida y desperdiciamos nuestro tiempo y desperdiciamos nuestros talentos en lo que es pasajero. Pero Jesús vino a cambiar la temporada de Pedro y le dijo, a partir de ahora serás un pescador de hombres. ¿Cuánto le dan gloria al Señor en esta mañana? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Dígame conmigo, y todo lo demás vendrá por añadidura. Ahora, quiero contarles otro escenario de Pedro. Mateo capítulo 14, versículos 25 al 33. Y si usted lee la palabra, dice que Jesús camina sobre el ¿qué? Sobre el mar. Mateo capítulo 14, versículo 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús le habló diciendo, tened ánimo y no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Otra vez encontramos el poder ¿de qué? De la palabra. ¿El Señor qué le dijo? Ven, le dio una orden. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir. El fuerte viento tuvo ¿qué? Miedo. ¿A cuántos el miedo nos paraliza? ¿A cuántos el miedo nos estanca?
¿A cuántos el miedo nos tiene tullidos espiritualmente? Te dan una palabra profética, te activan, te empoderan a través de una palabra y tú dices, todavía no, porque tienes miedo. Y dice, y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento, y entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. ¿Cuántos Pedros hay en este lugar? Porque algunos nos identificaremos con Juan, con Tomás. Entonces Juan es el discípulo amado, el tranquilo, el que está siempre recostado al pecho del maestro. Hay algunos que son Tomás, incrédulos. No, hay que ver para creer. Yo no creo hasta que no lo vea con mis propios ojos. Pero acá hay algo interesante y es que Pedro era impetuoso. Era alguien atrevido. ¿Cuántos Pedros necesitamos en el ministerio? Que Jesús caminaba sobre las aguas y cuando lo vio, lo primero que dijeron es un fantasma. Todos se asustaron. Pero dice luego que Pedro lo vio mejor. Y cuando Jesús le dijo, no teman que soy yo. Y el Pedro es tan tremendo que viendo la tempestad, viendo las olas, viendo la situación, le dijo, Señor, si eres tú, di la palabra, oiga, di la palabra que yo vaya e iré. ¿Y qué le dijo Jesús? Ven. ¿Cuántos estamos esperando una palabra de Dios? Y el Señor te dice, es tu tiempo, es tu temporada. Vas a caminar sobre las aguas, vas a caminar en medio de tormentas, vas a caminar en medio de la lluvia y nos quedamos en la barca llenos de miedo. ¿Y qué tendrá que pasar? Un año más, unas temporadas más, hasta que entiendas que es tu nueva temporada. Así que cuando Jesús da la palabra, di conmigo, cuando Jesús da una palabra, yo tengo que obedecer. Porque a veces lo provocamos. Señor, yo voy a provocar esa palabra para mí y voy a diezmar y voy a pactar y voy a ayunar y lo voy a creer. Y el Señor te dice, entonces ven. Pero cuando hay que actuar, entonces si el Señor le hubiera dicho a Juan, ven, Juan le dice, chévere. Un momentico. Pero como Pedro era impetuoso, ¿cuántos Pedros hay en este lugar? Llegó y le dijo, di la palabra que yo voy. Y él le dijo, ven. Y dice que Pedro de una vez fue, sacó los pies de la barca, puso su mirada en Jesús. ¿Cuántos tienen la mirada en Jesús? Empezó a caminar sobre las aguas porque estaba viendo al maestro todo el tiempo. Porque cuando tú pones la mirada en Jesús, vas a caminar sobrenaturalmente sobre toda situación, sobre toda circunstancia, sobre toda tempestad, y no vas a tener temor. Pero Pedro, dice la palabra que por un fuerte viento, un momento, un instante se descuidó y me imagino que Pedro hizo, ¡wow! ¿En dónde estoy? Estoy caminando sobre... Pero cuando se dio cuenta de esto, dice la palabra que empezó a hundirse. Y cuando empezó a hundirse, ahí sí se acordó de Jesús. ¿Cuántos se acuerdan de Jesús cuando se están hundiendo? ¿Cuántos se acuerdan de Jesús cuando están en la peor temporada? ¿Cuántos se acuerdan de Jesús cuando están en la crisis? ¡Ay, Señor, sálvame!
y gritaba a gran voz: Señor, sálvame. Pero tenemos un Jesús de amor y de misericordia que extendió su mano y le dijo: hombre de poca fe. Y lo agarró y lo levantó y lo puso a caminar sobre las aguas a su lado. Ese Jesús que predicamos hoy es el mismo que camina a tu lado hoy y que te dice: no tengas temor, porque yo estoy contigo y te estoy llevando a una nueva temporada. Amén. Y tú vas a empezar a ver lo sobrenatural de Dios en tu vida a tal punto que para ti va a ser algo normal. Levante su mano y diga conmigo: en esta mañana yo creo que la sobrenaturalidad de Dios en mi vida va a ser algo normal en mi caminar, en mi vivir, porque vienen nuevas temporadas de milagros, de prodigios, de respuestas aceleradas, porque yo lo creo en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos lo reciben en esta mañana? Una nueva temporada viene a nuestra vida. Pero luego dice la palabra que ese mismo Pedro, que tuvo historias con Jesús, que caminó con Jesús, que vio los milagros, que vio los prodigios, que vio todo lo que sucedió, ahora es un Pedro que le acaba de negar 3 veces. Cuando Jesús estaba en la cruz, dice que Pedro se acercó allí al lugar y dice la palabra que todos lo confundían con él porque los discípulos se parecían a él. Y le decían: oye, tú como que eres uno de los que andaba con él. ¿Y Pedro qué dijo? ¿Yo? Me estás confundiendo. Y luego caminó y se ubicó en otro lugar y alguien volvió y le dijo: oye, pero sí, yo sé que eres tú. Tú eres uno de los que andaba con Jesús, porque es más, te pareces y hablas como él. ¿Cómo vamos a negar a aquel con el cual hemos vivido tantas experiencias y que nuestra vida refleja a Jesús y no lo vas a poder negar? Y dice la palabra que Pedro le negó una segunda vez. Y dice que una tercera persona le dijo: oye, sí, yo sé que tú andabas con el maestro. Y cuando Pedro dijo: no sé de qué estás hablando, dice que el gallo cantó. Y cuando el gallo cantó, Pedro se acordó de las palabras de Jesús cuando le dijo: antes de que cante el gallo, tú me negarás 3 veces. Y dice que Pedro cayó de rodillas y lloró amargamente. ¿Cuánto nos identificamos con Pedro? Que en nuestra humanidad negamos a Jesús, habiendo visto su provisión, habiendo visto sus maravillas, habiendo visto sus milagros, ¿aún no le reconocemos? ¿Aún no le adoramos como Él se lo merece? ¿Aún no le veneramos como es Él, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores? Y cuando te preguntan en el trabajo: ¿quién eres tú? ¿Tú eres cristiano? Es que se te nota que eres cristiano. No, me estás confundiendo. Cuando sales con la Biblia de aquí del club, la metes en una maleta para que nadie te identifique como un cristiano. Cuando estás en la universidad y en otros lugares, te quedas callado. Estás negando a Jesús con tus acciones, con tu forma de vivir.
con tu forma de actuar, después de haber vivido experiencias con el Señor. No sé cuántos pueden levantar su mano y decir: yo he tenido experiencias con Jesús. Porque cuando estaba enfermo Él me sanó. Porque cuando faltaba el alimento en mi casa llegó a tiempo. ¿Cuántos lo pueden decir? Porque no tenía trabajo y Él me proveyó. Aló. Porque cuando yo lo necesité, Él siempre estuvo a mi lado. Y ese Jesús es el mismo que está hoy diciéndote: ¿por qué me niegas? Nuestra vida debe ser una ofrenda agradable al Señor. Nuestra vida y nuestros hechos tienen que ser un acto de agradecimiento, porque no hay nada de lo que usted y yo podamos hacer que supere el grande sacrificio que Jesús hizo en la cruz. No hay nada. Y era el mismo Pedro que un día Jesús les dijo: ¿y quién dices que soy yo? Y Pedro se levantó impetuoso y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y el Señor se sorprende y le dice: wow, porque no te lo reveló ni sangre ni carne. Pedro era el mismo que cuando fueron a arrestar a Jesús sacó su espada y con el maestro no se meta y le mochó la oreja a Malco. Y ahí fue la primera cirugía plástica, que Jesús recoge la oreja y se la pega a Malco. Ese mismo Pedro que dijo: es un fantasma, y se atrevió a caminar sobre las aguas, ahora estaba como un temeroso ser humano negando al maestro. Pero mientras esto estaba sucediendo, Jesús estaba entregando su vida en la cruz. Imagino que Jesús recordó, en ese momento sintió cuando Pedro le negó, y me imagino un suspiro de Jesús diciendo: consumado es. Y en toda historia de amor escrita por el hombre, la muerte venció. Romeo y Julieta, ¿qué pasó? La muerte venció. Tristán e Isolda, la muerte venció. En Titanic, Jack y Rose, la muerte venció. Pero en esta historia de amor, la muerte no pudo vencer a Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, quien murió en la cruz por amor a ti, porque la palabra dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí la muerte no pudo vencer, porque el amor que el Señor tiene hacia nosotros es más grande que la muerte. Ni lo alto, ni lo profundo, ni los ángeles, ni los principados, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios. Amén. Y ya para terminar, ahora encontramos una triste historia, y es que ahora los discípulos no saben qué hacer. Los discípulos no saben qué hacer, porque si Jesús murió, ya no tiene sentido vivir. Si Jesús ya no está a nuestro lado, ¿qué será de nosotros? Y entonces en San Juan capítulo 21, del 1 al 14, encontramos nuevamente a Pedro, y se llevó a Juan, el discípulo amado, volviendo a coger las barcas, volviendo a coger las redes, volviendo boga mar adentro, a extender las redes, a tratar de pescar, y nuevamente no encontraron nada. ¿Sabes por qué? Porque el lugar donde un día tuviste éxito será tu mayor fracaso.
el lugar donde tú antes tuviste éxito, es posible volver a fracasar. Porque tú cuando conoces a Jesús, no puedes volver atrás. Pedro vuelve al mismo lugar donde Jesús le había llamado en Lucas capítulo 5 y vuelve a pescar. Pero toda la noche tampoco encontró nada. Pero ¿sabe quién estaba en la orilla? Dígalo fuerte. ¿Quién estaba en la orilla? En la playa estaba Jesús. Y le dice: ¡hey! ¿Han pescado algo? ¡Hey! ¿Hay algo de comer? Y dice que Pedro y Juan se quedaron como que, uy. Y ellos dijeron: no, Señor, no hemos encontrado nada. Y él les dice: tira la red a la derecha. Nuevamente. Y Pedro como que se acordó de esas palabras y hizo, como que rebobinó su momento cuando Jesús le dijo: echa la red al mar. Y dice que ellos obedecieron, tiraron la red y ese día sacaron 153 peces. Y dice que fueron volviendo a la orilla y cuando regresaron a la orilla, Jesús vuelve y les dice: ¿pescaron algo? ¿Hay algo de comer? Y venían con abundancia de peces. Pero escucha algo, Jesús ya tenía en la playa brasas, pan y peces. ¿Qué tenía? Brasas, pan y peces. Y cuando los discípulos volvieron y se dieron cuenta que era Jesús, sus vidas cambiaron para siempre. Porque por más que tú intentes volver atrás, por más que tú intentes volver a tu pasado, por más que tú intentes abortar todo lo que Dios hizo en tu vida, ya no podrás hacerlo, porque cuando Jesús llega a una vida es cambiada y es transformada para siempre. Porque cuando Jesús impacta una vida, es impactada para siempre. Y estaban allí los discípulos reunidos escuchando a Jesús, porque cuando tú estás con Jesús lo tienes todo. Ellos se volvieron al mar, intentaron pescar, no había nada. Solo por el poder de la palabra de Jesús fue que volvieron a pescar. Pero ojo, no necesitaban ese pescado porque ya Jesús estaba con brasas, pan y pescado. Que cuando nosotros buscamos a Jesús lo tenemos todo. Sin Jesús no tienes nada. Y dice que los discípulos estaban allí escuchando atentamente a Jesús. Jesús le habla a Pedro. ¿Y qué le dice Jesús a Pedro? Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro: por supuesto, Señor, sí, yo te amo. Apacienta mis ovejas. Y vuelvo y le dice Jesús: Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro: Señor, tú sabes que te amo. Y el Señor vuelve y le dice por tercera vez: Pedro, ¿tú me amas? Y dice que Pedro se entristeció. Y él le decía: Señor, tú sabes que te amo. ¿Sabe qué estaba haciendo Jesús? Estaba sanando el corazón de Pedro. Porque Pedro le había negado 3 veces. Y Jesús le estaba dando la oportunidad de reivindicarse, de restituir y decirlo delante de todos: Señor, yo te amo 3 veces. Para sanar un trauma, para sanar una herida que había sido causada por haberle negado 3 veces. Pero ese amor y esa misericordia de Jesús es tan grande que Él hoy te dice: ¿tú me amas?
yo sé que tú me has negado en la universidad, yo sé que tú me has negado en tu trabajo, yo sé que tú me has dado la espalda muchas veces, pero el Señor te dice hoy, tú me amas, y nos da la oportunidad de volver a establecer una relación con Él. Y ese mismo Pedro, luego en Hechos capítulo 2, pero si nos vamos al capítulo 1, versículo 8, dice que Jesús dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y dice que en ese momento se repartieron lenguas de fuego y había gente de toda clase, gente de muchas culturas hablando diferentes idiomas, pero todos hablaban un mismo idioma a causa de las lenguas del fuego. Y ahora necesitaban a alguien que diera una palabra, un discurso. ¿Y quién estaba allí? Pedro. Y ahora Pedro se levanta y da la palabra, y ese día se añadieron a la iglesia 3,000 almas. Esa palabra que Jesús le dijo, ya no serás un pescador de peces, sino que serás un pescador de almas. Ese día Pedro extendió la red y recogió 3,000 almas para el Señor. Así que yo te vengo a hablar de que Dios puede cambiar tu temporada hoy. Si Dios lo hizo con Pedro, ¿sabes qué contestaría Pedro a Jesús cuando le dijo, Pedro, ¿tú me amas? Y él le diría, yo no te negué porque no te amara, sino porque soy un cobarde. Yo no te dije que eras un fantasma, no porque no te amara, sino porque tenía temor. ¿Y a cuánto nos pasa que el temor invade nuestras vidas? Tenemos temor del futuro, somos ansiosos y en casa estamos pensando, ¿y ahora cómo le voy a hacer para pagar los recibos? ¿Y ahora cómo le voy a hacer para comprar el alimento y traerlo a casa? ¿Cómo voy a hacer para pagar lo que toca pagar en el estudio de tus hijos? Todo lo que necesitas para tu bienestar. Pero cuando vas a la orilla, encuentras que Jesús tiene brasa, pan y pescado. ¿Sabe por qué Jesús escogió al Pedro de Lucas capítulo 5? Porque Jesús ya había visto al Pedro de Hechos capítulo 2. Y hoy te dice el Señor, ¿sabes por qué te escogí a ti? No por tu sabiduría, ni por tu conocimiento, ni tus habilidades. Es porque Dios usa lo vil y lo menospreciado para avergonzar a los sabios. Así que no te sientas menos cosa. Hay gente que canta, todos me odian, mejor me como un gusanito. Dice, nadie me quiere, todos me odian. Y se sienten poca cosa. Pero ¿sabe quién vino a darle sentido a nuestra vida? Jesús. Y cuando Jesús viene a nuestra vida, nuestra temporada sí o sí tiene que cambiar. Levántese en esta mañana y póngase sobre sus pies, porque yo creo que Dios está hablando hoy, y yo creo que Dios va a traer temporadas nuevas a nuestra vida, y vamos a vivir respuestas de Dios, y vamos a ver su mano sobrenatural. Y yo creo que este 2024 es un año de bendición, es un año de puertas abiertas, es un año de respuestas del cielo. No importa cuántas veces lo hayas intentado, dice el Señor, yo estoy aquí. ¿Y sabe qué es lo mejor de este tiempo? Que ahora ya no caminamos al lado de Jesús como lo hacían los discípulos. Ya no vivimos experiencias con Él al lado, sino que ahora Jesús está dentro de nosotros. Y una cosa es estar al lado, y una cosa es que Él esté en tu vida para cambiar tu temporada. Levanta tus manos al cielo y dígale, Señor, aquí estoy. Impresionante. Aquí estamos delante de ti.
Te reconocemos, Señor. Solo ante ti yo me inclino. El Señor viene a tu vida hoy. Tú eres digno. Y si algún día tuviste un encuentro y has tratado de volver atrás, yo te hablo a ti ahora en el nombre de Jesús. Y recuerda esa palabra que el Señor te dio. Recuerda ese llamado y esa asignación. Recuerda esa identidad que el Señor te dio. Porque Él te dijo profeta, Él te dijo apóstol, pastor, hijo mío, maestro, te he llamado para que vayas a las naciones de la tierra. No olvides esa palabra que un día cambió tu vida. Así que no puedes volver atrás. No puedes huir del propósito de Dios. No puedes huir de lo que Dios ya determinó para ti, para tu vida, para tu ministerio, para tu familia. Yo me inclino. Yo te he procesado, dice el Señor. Has pasado por pruebas, por circunstancias, por situaciones, pero hoy viene una nueva temporada. Levante su mano y dígale: Señor, yo creo por esa nueva temporada. Di solo la palabra, di solo la palabra, que yo iré, que yo lo haré, y en tu nombre echaré la red. Y aun cuando no haya pescado en toda la noche, veremos abundancia, veremos multiplicación y veremos la sobrenaturalidad de Dios. Hay gente que se ha frustrado por cosas. Hay gente que ha intentado muchas cosas a su manera. La palabra de Dios dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero que su fin es camino de muerte. Cuando tú quieres hacer las cosas a tu manera, cuando tú quieres hacer las cosas a tu forma, a tu conocimiento, porque te crees que todo lo puedes hacer y que no necesitas de Dios, vas a fracasar en el intento. Y por más que lo hagas una y otra vez, vas a seguir fracasando hasta que Jesús venga a tu barca y tenga un encuentro contigo y cambie tu temporada. Me inclino. La palabra de Dios dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. El Señor te dice: yo entraré a tu casa a morar allí. Ya no vamos a tener experiencias momentáneas, ya no vamos a tener momentos con Dios, sino que vamos a vivir con Él toda la eternidad y vamos a vivir todo el tiempo temporadas de Dios cuando Él está morando en tu habitación. Impresionante. Dile: Señor, yo no quiero solo un momento, yo quiero que tú mores, que tú entres y cambies mi temporada. Deja de luchar contra la corriente. Deja de luchar contra lo que es imposible huir. Porque si Dios te llamó, si Dios te escogió, es porque Él tiene un propósito asignado con tu vida. Dice la palabra que Jonás fue enviado ¿a dónde? A Nínive, a dar una palabra. ¿Y qué hizo Jonás? Cogió otra nave y se fue para otro lugar. ¿Y qué provocó el ir en contra de lo que Dios había establecido? Tormenta, lluvia, tempestad. Y cuando ocurrió la tormenta, la lluvia, gente que no tenía el Espíritu de Dios empezó a decirle a todos: empiecen a clamar a sus dioses, porque hay algo que está pasando en esta barca y alguien está aquí maldito, o alguien está en contravía de Dios, porque estamos que nos hundimos y vamos a perecer todos. Y dice la palabra que ellos echaron las suertes, y la suerte cayó ¿sobre quién? Sobre Jonás. Sobre Jonás. Y cuando a Jonás lo echan al mar, dice la palabra de Dios que él tenía preparado un gran pez
que se lo tragó y estuvo durante 3 días y 3 noches. ¿Y a dónde terminó Jonás? Vomitado en la orilla de Nínive, cumpliendo la palabra de Dios. Quiero decirte en esta mañana, deja de vivir una vida tibia, deja de vivir una vida mediocre. Acepta el llamado del Señor, determínate en tu vida y sírvele a Él con todas las fuerzas de tu corazón. Determínate y obedece lo que Dios ha llamado para tu vida, porque vendrán nuevas temporadas. Porque este hombre iba a cambiar toda una temporada de una nación. Escuche bien, porque Dios a través de tu vida va a cambiar la temporada de una nación. Porque Dios a través de tu vida va a traer respuesta a una familia que estaba pasando por necesidad. Va a traer respuesta a alguien que ya se iba a quitar la vida porque no tenía sentido. Porque a través de tu vida Dios va a cambiar la temporada de muchas personas. Adórale allí al Señor, dile: Señor, perdóname si he sido necio, si no he querido escuchar tu voz, si no he querido obedecer. Señor, alíñame con tu propósito, con tu llamado, Señor. Yo quiero servirte, porque tú me escogiste desde el vientre de mi madre. Tú me llamaste, me asignaste un nombre y me diste una palabra para ser alguien que transforma las generaciones. Damos gracias a Dios en esta mañana por lo que Él está haciendo. Levante su mano y dígale: Señor, úsame a mí, porque tal vez como Pedro yo estoy luchando, tal vez como Pedro estoy tratando de hacer las cosas a mi manera. He pescado toda la noche y no he encontrado nada, pero cuando tú vienes a mi vida, mi temporada va a cambiar. Cuando lo hago a través de tus instrucciones, mi temporada va a cambiar. Cuando lo hago a través de tu voz, mi temporada va a cambiar. Activa la temporada de Dios en tu vida. Alíñate conforme al camino y a su voluntad, porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Así que en esta mañana dile: Señor, yo me alineo contigo. Quiero obedecer tu voz, quiero caminar sobre las aguas. Quiero, Señor, que tan solamente al declarar tu nombre, muchas personas sean sanos, sean libres, muchas personas sean liberados en el nombre de Jesús. El Pedro de Hechos dice la palabra de Dios que la gente la tiraban al suelo para que al pasar Pedro tan solamente su sombra los tocara y fueran sanos de toda o cualquier enfermedad. Ese es el Pedro que tú y yo tenemos que trascender. No quedarnos en el Pedro agresivo, en el Pedro rebelde, en el Pedro malgeniado. Debemos trascender al hombre y a la mujer que Dios quiere formar, porque ese hombre y esa mujer va a transformar naciones. Amén. ¿Cuántos lo creen? Reciban esta mañana. Adórele al Señor. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te adoramos a ti. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante, digno, y solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno y eternamente digno. Levante sus manos, dígale: Impresionante y digno, y solo ante ti yo me inclino. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Colocamos nuestras vidas delante de ti, quedamos agradecidos por tu palabra. Llevamos esta palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, y creemos que se activan las nuevas temporadas de Dios en el nombre de Jesús. Amén.